El final de cada año es un momento ideal para detenerse a mirar con objetividad nuestro desarrollo, evaluarnos y sacar conclusiones sobre lo que estamos haciendo bien, pero también sobre lo que deberíamos hacer de un modo diferente o empezar a hacer si no queremos llegar a viejos y arrepentirnos por desperdiciar el tiempo de nuestras vidas. Estos días de tranquilidad en casa nos ayudan a meditar y proyectar nuestra vida a mediano y corto plazo. Y como sé que muchos de nosotros estamos empezando a escribir y entre nuestros propósitos de año nuevo habrá un montón en relación a la escritura, me he dado a la tarea de crear esta lista de hermosos y nada sutiles despropósitos de año nuevo para un escritor novel. Quédate y entérate de todo lo que no deberías proponerte hacer el siguiente año. Con este vídeo no busco profundizar, más bien señalar aquellos aspectos que casi siempre son vistos por mis alumnos como ideales a conseguir, pero la manera de abordarlos es regularmente errónea. Así que sin más, ahí les va mi lista de despropósitos. Escribir una novela cuando no sabes siquiera construir una historia. Escribir tu primer borrador de novela como Dios te dé a entender y esperar que te la publiquen simplemente porque has terminado de escribir un borrador. Corregir obsesivamente una de tus primeras obras esperando que en la 50ª corrección consigas que sea buena en lugar de escribir otra. Abrir un blog en el que escribes un post larguísimo el 1 de enero, otro modesto el 15 de marzo, un tercero muy breve el 20 de septiembre, en el que te disculpas por no poder escribir más a menudo, y ningún otro post hasta que termine el año. Pagar un año de suscripción en una app para llevar un diario en línea que te recuerde cada día que tienes que escribir y tú simplemente ignoras las notificaciones. Decidir que empezarás a reconocerte como escritor para asumir tu vocación literaria diciendo a todo el mundo que te dedicas a escribir, sin realmente hacerlo. Programar para el futuro el momento en que te reconocerás como escritor en lugar de simplemente escribir y dejar que la actividad te defina como un escritor. Enviar tu primer manuscrito a todas las editoriales habidas y por haber, porque no has publicado aún y el mundo no puede seguir sin un libro con tu nombre en la portada. Empezar a tomar clases de escritura y pensar que no vales para esto porque cometes errores cuando realizas las prácticas de escritura que te encarga tu profe. Intuir que tienes sensibilidad con las palabras y deberías hacer algo al respecto, pero al mismo tiempo ser incapaz de reconocer cuando alguien te dice que escribes bien. Te propones hacer caso de tu intuición, pero sigues evitando escribir. Proponerte leer un libro al día. Proponerte leer todos los libros clásicos que dicen los demás que deberías leer, aunque a ti no te gusten. Calendarizar un programa de lecturas para todo el año sin contemplar que tu deseo lector es voluble y que tienes una suscripción en Netflix. Hacerte suscriptor Prime para ahorrarte los gastos de envío de los libros que te vas a leer el siguiente año, cuando en realidad lo que quieres es ver las series y películas que te regalan por ser un suscriptor. Esperar que todos los cuentos que has escrito desde que empezaste a escribir terminen por convertirse en un libro que puedas publicar este año sin que hagas nada para transformarlos y reescribirlos en la unidad de la obra. Querer publicar cualquier tipo de texto sin saber qué has querido decir a través de él. Publicar un libro con todos tus estados de Facebook solo para que puedas sumar al currículum que has publicado un libro. Escribir únicamente para ganar premios literarios, esperando ganarlos todos y sin haberte preocupado por aprender el ABC de la construcción dramática. Rezar para que este año por fin consigas publicar tu primer libro y morirte de envidia cuando tus amigos consiguen publicar el suyo. Enviar textos a revistas para publicar y darte a conocer sin haberlos escrito pensando en las necesidades de la revista y sintiéndote ofendido porque ninguna revista te publica o te responde. Quemar todas las cartas de rechazo que recibes de las editoriales a lo largo del año en lugar de conservarlas y reflexionar en las razones por las que tu obra aún no se publica. Buscar desesperadamente la publicación cuando no te has formado lo suficiente. Prometerte que buscarás más tiempo a lo largo del día y durante todo el año para escribir más y dejar que todo se interponga y termine siendo más importante que escribir.
Algo me dice que faltaron muchos y que tú puedes ayudarme a completar esta lista, así que por favor te pido, compárteme tus despropósitos de año nuevo. Y si ya estás del otro lado del abismo, compárteme cuáles son esos propósitos que te has hecho años antes y ya has cumplido. No sé por qué algo me dice que este vídeo no va a tener demasiados comentarios. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Te deseo una muy feliz y divertida entrada de año. Felices fiestas y un muy productivo año entrante. Que la vida te mantenga colmado de salud, dinero, amor y un montón de letras. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en una bloqueo. ¡Hasta luego!